Imagina esto conmigo. Es un martes por la mañana en Manhattan. Un trader de bonos soberanos llega a su oficina en el piso 47 de un rascacielos de cristal, café en mano, revisando los mercados asiáticos que acaban de cerrar. Todo parece normal. Las pantallas parpadean con los colores habituales, verde aquí, rojo allá, el ritmo predecible del capital moviéndose por el planeta. Pero entonces, a las 9:03 de la mañana, algo cambia. Una alerta automática atraviesa todas las terminales Bloomberg del edificio. México acaba de convocar una conferencia de prensa extraordinaria. La presidenta aparece en pantalla, flanqueada por el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México. Y lo que dice no se parece a nada de lo que Wall Street esperaba escuchar. México anuncia que suspenderá temporalmente los pagos programados de su deuda externa hasta que Estados Unidos renegocie los términos del TEMEC, cancele las amenazas de tarifas arancelarias y garantice protección legal permanente para las remesas de trabajadores mexicanos en territorio estadounidense. No es una declaración de default, no es una bancarrota, es algo mucho más calculado, mucho más peligroso. Es un ultimátum financiero. En cuestión de segundos, las pantallas en ese piso 47 empiezan a teñirse de rojo. Los bonos mexicanos se desploman. Los algoritmos detectan la palabra clave, suspensión de pagos, y automáticamente venden todo lo que está relacionado con mercados emergentes. Brasil cae. Colombia cae. Argentina, que ya estaba en zona de peligro, se hunde aún más. Los traders empiezan a gritar órdenes, los teléfonos no dejan de sonar, los gestores de fondos entran en pánico tratando de calcular su exposición. Mientras tanto, a 3.000 kilómetros de distancia, en una oficina sin ventanas del Departamento del Tesoro en Washington, se convoca una reunión de emergencia. Están ahí representantes de la Reserva Federal, del Consejo de Seguridad Nacional, de la Oficina del Representante Comercial. La pregunta que todos hacen es la misma. ¿Cómo respondemos sin crear un precedente que invite a Brasil, Argentina, Colombia y toda América Latina a hacer exactamente lo mismo? Y al mismo tiempo, en un departamento pequeño en la periferia de Ciudad de México, un trabajador de manufactura llega a casa después de su turno, enciende la televisión, ve las noticias, escucha a analistas discutiendo con términos que suenan lejanos, bonos, cupones, reestructuración, mercados de deuda, y se pregunta algo muy simple, muy humano. ¿Esto es bueno o malo para mí? ¿Va a subir el precio de la gasolina? ¿Va a afectar mi salario? ¿Qué significa realmente que mi país esté usando la deuda como arma? Déjame ser muy claro desde el principio. Lo que estamos a punto de analizar no es un escenario de ciencia ficción, no es una fantasía radical, es una posibilidad real, técnicamente viable, geopolíticamente factible que mantiene despiertos a los estrategas de Wall Street. Y si entiendes cómo funciona realmente el sistema de deuda soberana, entenderás por qué el simple hecho de que un país importante considere esta opción es suficiente para hacer temblar los cimientos del orden financiero internacional. Hoy quiero hacer algo diferente contigo. No voy a quedarme en la superficie de los titulares. No voy a repetir lo que dicen los economistas de traje en la televisión. Voy a llevarte al corazón de un mecanismo que define quién tiene poder y quién no en este sistema global. Voy a mostrarte cómo algo que siempre te presentaron como debilidad, la deuda, puede convertirse bajo ciertas condiciones en el arma más temida por los poderosos. Y lo más importante, voy a responder la pregunta que casi nunca se hace. Cuando México o cualquier país decide jugar este tipo de ajedrez financiero, ¿quién paga realmente la cuenta? Porque al final del día, mientras los analistas discuten sobre spreads de bonos y credit default swaps, hay gente real, trabajadores concretos, familias de carne y hueso que van a sentir las consecuencias de esta guerra financiera en el precio del supermercado, en la estabilidad de su empleo, en el futuro de sus hijos. Entonces, ¿qué significa realmente que México convierta su deuda en arma? ¿Por qué Wall Street tiene miedo de un país que les debe dinero? No se supone que el que debe es el vulnerable. Ese es precisamente el punto de partida. Esa contradicción aparente es la grieta por donde vamos a entrar para entender todo el sistema. Pero antes de explicarte los mecanismos técnicos, antes de mostrarte los números, necesito que entiendas algo fundamental.
Esta historia no empieza hoy. Empieza hace más de 40 años, en un momento que cambió para siempre la relación entre América Latina y el sistema financiero global. Y si no entiendes ese contexto histórico, no podrás ver con claridad lo que está en juego ahora. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos viajar en el tiempo. Es agosto de 1982. El gobierno de México anuncia que no puede cumplir con los pagos programados de su deuda externa. No es una decisión política, es una constatación de la realidad. El país simplemente se quedó sin dólares. Los precios del petróleo, que habían sostenido el boom de endeudamiento de los años 70, colapsaron. Las tasas de interés internacionales se dispararon y de repente lo que parecían préstamos manejables se convirtieron en una carga imposible de sostener. Lo que vino después se conoce como la década perdida. El Fondo Monetario Internacional llegó con un paquete de rescate, pero ese rescate tenía un precio brutal: austeridad severa, recortes al gasto público, privatizaciones masivas, apertura forzada de mercados, desmantelamiento de protecciones laborales. Durante años se les dijo a los mexicanos que no había otra opción, que era el precio de ser irresponsables, que había que pagar las deudas sin importar el costo social. Millones de personas vieron caer su nivel de vida, salarios que se desplomaron, servicios públicos que desaparecieron, empresas estatales vendidas a precio de saldo, y durante todo ese tiempo México siguió pagando. Pagó miles de millones de dólares a bancos extranjeros mientras su propia población se empobrecía. Esa es la narrativa que se instaló. La deuda es sagrada. El deudor no tiene poder. El acreedor dicta las reglas. Pero déjame contarte algo que casi nunca se menciona en esa historia. Durante esa misma década, otros países tomaron caminos diferentes. Perú, bajo el gobierno de Alan García, declaró unilateralmente que solo pagaría una parte de su deuda, la que fuera compatible con su capacidad económica real. Fue castigado, sí, fue aislado por el sistema financiero, pero también demostró algo crucial. Un país puede decir que no, y el mundo no se acaba. Décadas después, Argentina enfrentó múltiples reestructuraciones de deuda. En cada ocasión, los acreedores gritaron que era el fin, que nadie volvería a prestarle a Argentina, que sería un paria financiero para siempre. Y sin embargo, cada vez, después de negociaciones duras, después de pérdidas enormes para los tenedores de bonos, Argentina volvió a los mercados. Ecuador, bajo Rafael Correa, realizó una auditoría de su deuda, declaró partes de ella como ilegítimas y renegoció o pagando centavos por dólar. Sobrevivió. Lo que estos casos revelan es una verdad que el sistema financiero prefiere mantener oculta. Cuando la deuda es lo suficientemente grande, cuando el deudor es lo suficientemente importante, el problema deja de ser solo del deudor y se convierte también en problema del acreedor. Es como ese viejo dicho de los banqueros: si tú debes al banco $100,000, el banco te posee. Pero si tú debes al banco $100 millones, tú posees al banco. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el caso de México? México no es Ecuador, no es una economía pequeña que puede ser aislada sin mayores consecuencias para el sistema global. México es la 15ª economía del mundo, es el principal socio comercial de Estados Unidos. Está profundamente integrado en cadenas de suministro que atraviesan Norteamérica. Y lo más importante para esta historia, México tiene una deuda externa significativa, pero no inmanejable, alrededor de $600,000 millones, combinando deuda pública y privada. Esa cifra es enorme para México, pero también es enorme para quienes prestaron ese dinero: bancos americanos, fondos de pensión, compañías de seguros, gestores de activos. Todos tienen exposición a deuda mexicana, compraron bonos del gobierno mexicano porque ofrecían rendimientos atractivos, financiaron proyectos de infraestructura, prestaron a empresas mexicanas, y ahora toda esa red de exposición financiera crea una dependencia mutua. Si México dejara de pagar, no sería un evento aislado, sería una señal para todo el mundo emergente. Brasil, con una deuda mucho mayor, podría preguntarse ¿por qué nosotros seguimos pagando? Colombia, Argentina, incluso países fuera de América Latina, podrían empezar a calcular si tienen más poder del que pensaban. El efecto dominó sería